Entonces vamos a hacer como una charlita amable, informativa, de lo que esperamos nosotros incluir con respecto a lo que la norma sismo resistente NSR10 colombiana nos guía, ¿cierto? Los lineamientos que vamos a seguir para nuestro análisis estructural y vamos a involucrarnos un poquito con el diseño estructural como una como antesala al lo que será ese muestra entrante, particularmente para estructuras en concreto, pero recordemos que en nuestro curso de análisis lo podemos enfocar para cualquier tipología de estructura. Particularmente podríamos aplicar para también nuestro diseño, nuestros cursos de diseño en acero estructural. Bueno, ya se pueden ver en pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, estoy cargando la presentación aquí de la norma. Ya conocen la norma, ¿no? Ya tienen la norma. Sí, señor. Sí, señor ingeniero. Bueno, muy bien. Entonces, pues aquí en la norma, particularmente en el prefacio, vean que es donde yo me voy a guiar para esa presentación. No me gusta esto, pensaba que se podía ver mejor como pantalla completa. Sí. El prefacio de la norma NSR10, procedimiento de diseño, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que recuerden que nuestra salida del curso de análisis es la entrada al curso de diseño. Y cuando vaya yo a radicar un proyecto, alguna entidad, llámese curaduría, llámese a planeación municipal, distrital, ¿cierto? Llegado el caso, entonces pues me toca cumplir con esa normativa que, entre otras, en Colombia es una ley, ¿cierto? Fue firmada por el presidente en su momento. Entonces, su incumplimiento no solo puede acarrear consecuencias sociales, sino también legales penales, ¿sí? Entonces, tengámoslo en cuenta. Y empezamos diciendo que cada proyecto de los que ustedes tienen, de los que van a desarrollar en este curso, en lo que queda del curso, ¿cierto? Ya estamos en el descenso de lo que es este curso de análisis estructural con este tema. Cada proyecto va a estar definido por tres condiciones. Una de ellas va a ser su localización. ¿Dónde va a ser el proyecto? Cada grupo va a tener una zona diferente de ubicación del proyecto. Colombia tiene tres zonas de amenaza sísmica. Ustedes saben que esa tectónica que genera las cordilleras, pues particularmente de los Andes, y que en Colombia se presenta con las cordilleras oriental, central y occidental, ¿sí? Genera que tenga una actividad sísmica constante, ¿sí? Ustedes pueden aquí ver que en la zona donde están las cordilleras, tengo zonas de amenaza sísmica alta, intermedia, y en la zona de Piedemonte, algo por acá en la parte norte del país también, tengo una zona de amenaza sísmica baja, ¿sí? ¿Cuál es el municipio en Colombia más activo sísmicamente? La mesa de los santos. La Mesa de los Santos, ¿cierto? ¿Dónde queda la Mesa de los Santos? ¿La pueden ubicar en este mapa? ¿Por qué lado?
queda por acá en esta zona. Vean que es una amenaza sísmica alta, ¿sí? Por acá Nudo de los Pastos, el Macizo colombiano, toda la parte pacífica, ¿cierto? Es la zona de amenaza sísmica alta y pues va descendiendo conforme la orografía misma del país. Entonces, en cada lugar, cada municipio que nosotros tenemos en nuestro país, tenemos caracterizado su condición de amenaza sísmica. Y esa condición de amenaza sísmica está representada por dos valores, un coeficiente A sub A y un coeficiente A sub B. ¿Qué son esos valores? Se les conoce como coeficiente pico de aceleración efectivo, el A sub A, y el A sub B, coeficiente pico de velocidad efectivo. ¿Por qué? Porque cuando tengo un espectro, recuerden esa palabra, más adelante la vamos a hablar, cuando tengo un espectro, tengo unas estructuras en zona de periodos cortos, va a primar este coeficiente, en zona de periodos intermedios y largos va a primar este coeficiente, ¿sí? De momento les digo, tengo dos coeficientes, ya vamos a ver dónde nos afectan realmente. Pero lo que me interesa es que en este paso 1 que nos dice la norma, ustedes van a tener un municipio del país y ese municipio va a estar identificado con sus valores de aceleración pico. ¿De acuerdo? ¿Dónde lo encuentro? Yo aquí me puedo ir, bueno, lo puedo encontrar dentro del título A, pero si me voy al apéndice A4, me dice valores de A sub A y A sub B y definición de zona de amenaza sísmica. Entonces, ¿qué hay? Que si yo busco, vean que aquí está organizado alfabéticamente por departamento, yo busco cualquiera de estos municipios, dentro de su departamento, me dice, aquí estamos en el Amazonas, coeficientes de amenaza sísmica, A sub A y A sub B, 0.05, 0.05, es bajo. ¿Cuándo es intermedio? ¿Cuándo es alto? Vean, Antioquia, alto. Estamos hablando de valores de 0.20 en A sub A, 0.25 de A sub B. ¿Sí? ¿Cuándo es intermedio? 0.15, 0.20, como para que tengamos un orden de magnitud. Que bajo puede ser 0.05, alto puede ser 0.3, valor intermedio pues podemos estar hablando de 0.2, 0.15, ¿sí? Para que nos hagamos una idea de ello. Vean, 0.30, que estamos en Arauca, 0.30 en Fortul, zona de amenaza sísmica alta. Y vean que en el mismo Arauca tengo zona de amenaza sísmica baja. ¿Sí? No es que yo diga un departamento es de zona de amenaza sísmica alta o sea, una de amenaza sísmica baja. Yo tengo que ir casi en cada municipio y mirar cuáles son sus características sísmicas, de sismicidad. Estos valores pues han sido el producto de la labor de caracterización de algunos ingenieros geotecnistas a través del tiempo. Entonces, pues, para que nos demos cuenta, que todos estos Ingeniero, una valores, pregunta. señor, Ese A sub E y el A sub D, ¿a qué hacen referencia también? estos valores a su vez, ya vamos a mirarlos. Son otros valores del espectro, digamos, son análogos a sub A y a sub B, pero utilizados para un caso particular que se llama un umbral de diseño. ¿Sí? Ya los vamos a mirar más adelante. Pero pues, aquí me dice, yo puedo encontrar esos cuatro valores. Si me voy al título A2 de la norma, aquí puedo decir A sub A, coeficiente de aceleración pico horizontal efectiva. A sub B, coeficiente de velocidad horizontal pico efectiva. Me pregunta por el A sub B y A sub D. A ver si nos encontramos por acá abajo. Para ver qué nombre tiene exactamente la norma. Y ya los desconocieron. No puede ser. Ya buscamos el nombre preciso, exacto, pero como les digo, eh, están asociados análogamente la sub A y la sub B, pero para una condición de umbral de daño. Vamos a ver cuántos es que debemos revisar nosotros umbral de daño.
Aquí debería estar en estas definiciones. Más adelante las buscamos. Se bloqueó. Otra de las condiciones que debemos evaluar nosotros en cada uno de nuestros proyectos es la condición del suelo donde vamos a cimentar nuestra estructura. Miremos que acá primer paso fue esto. Mapas de zonificación sísmica, paso 1, ¿cierto? Fue lo que acabamos de hablar. Entonces tenemos unos coeficientes A sub A y A sub B. Ahora nos toca preocuparnos también por coeficientes de sitio asociados a las características del suelo. Sabemos que es diferente si yo tengo mi estructura apoyada sobre roca o apoyada directamente sobre un perfil de suelo. Entonces, ¿qué ocurre? Acá también voy a requerir establecer unos valores F sub A y F sub B. Nuevamente, el subíndice A es para condición de aceleración, zona de periodos cortos, que aquí en esta gráfica, que se conoce como espectro, quiere decir en esta zona. Zona de periodos intermedios y largos van a ir por acá. ¿Sí? Ya ahorita entramos en detalle de cómo puedo yo llegar a obtener este espectro. Pero me interesa es, oiga, ¿cómo defino yo este valor de A sub A y A sub B? Todo esto que yo les estoy mostrando desde el prefacio puedo definir en el título 2, en el capítulo A2, zonas de amenaza sísmica y movimientos sísmicos de diseño. Entonces, aquí en el título A2, vean que inicialmente me dice, oiga, aquí tengo unos valores regido con unas zonas con unos valores de A sub A y A sub B en general. Allá en el apéndice encuentro mucho más en detalle. Vean, aquí tengo resumen de capitales, pero allá encuentro el detalle para todas las ciudades del país, municipios del país. Un mapa donde me puede decir más o menos en qué zona está cualitativamente, ¿cierto? Y no me está presentando valores para saber dónde encuentro zonas de amenaza sísmica altas. Sí, por ejemplo, vean Bucaramanga, aquí está en la parte superior, Cúcuta, Quibdó, Cari, Popayán, Pasto, Mocoa, Villavicencio, Yopal, zona de amenaza sísmica alta. Intermedia, Medellín, Bogotá, Tunja, Montería, Sincelejo, zona de amenaza sísmica baja, Cartagena, Barranquilla, Valledupar. ¿No? Vean que aquí está zona de amenaza sísmica en Manizales, Pereira, Armenia, donde fue el gran terremoto en el año, ¿cuál fue? El 95, 99. ¿Lo tienen presente? ¿No han escuchado esa noticia? Fue en el 99. En el 99, entonces tocó reconstruir Armenia, ¿sí? Hablando del perfil de suelo, entonces veamos, como les dije hace un rato, es diferente que yo apoye mi estructura sobre roca o sobre suelo. Entonces la norma me dice, oiga, ustedes tienen 5 tipos de suelo, ¿cierto? Del A al E. Siendo el A perfil de roca competente, ¿cierto? La mejor condición de apoyo para mi estructura. Tipo B, una roca, ambas son rocas, pero aquí va a ser de rigidez media. Ustedes ya vieron mecánica de roca, ¿cierto? Allá en los cursos de geotecnia. Que entonces, ¿cómo es que se degrada la rigidez de la roca? Pues que resulta que la roca, por procesos de meteorización a través del tiempo, pueden sufrir algunas fallas, algunas fracturas, diaclasas, les llaman. Entonces, pues esas diaclasas, esas discontinuidades, hacen que la rigidez de la roca sea un poco
o bueno, puede ser mucho, sea inferior a un perfil de una roca sana, una roca madre, en estado competente. Entonces vean que ya la condición empieza a deteriorarse. Después voy bajando, se me sigue meteorizando la roca, hasta que voy llegando ya ahora a hablar de suelos. Ustedes saben que un suelo es una roca meteorizada, ¿cierto? Entonces aquí ya voy perdiendo rigidez de la roca, ya estoy hablando de suelos. Y en el último suelo me dice, oiga, un perfil de suelo, suelos rígidos, bueno, cada vez suelos más blandos, ya estamos hablando de arcillas, ¿cierto? O sea, que la condición crítica puede ser la E, el suelo más desfavorable. Caso especial asterisco, suelo picho, este es suelo tipo F. Yo por eso les dije, tengo 5 tipos de suelos de la ley y este F, pero es que este F tiene un manejo particular. ¿Por qué? Porque cuando un ingeniero geotecnista hace su exploración geotécnica, ustedes ya también han visto eso, que ustedes ya huelen a título de ingeniero, ya saben todo eso. Cuando el ingeniero geotecnista hace esa exploración geotécnica y definitivamente encuentra, vea, suelos susceptibles a falla o colapso por excitación sísmica, suelos licuables, arcillas, turba, arcillas, suelos orgánicos, o sea, unos suelos que son altamente compresibles, ¿cierto? Entonces, aquí tengo una nota. ¿Dónde está la nota? A ver, la busco, la busco, la busco. Acá. Cuando tengo suelos tipo F, ojo, el ingeniero geotecnista debe realizar una investigación geotécnica particular para este lugar en específico y debe llevarse un caso de análisis de amplificación de onda de acuerdo con A210. O sea, ojo, nosotros en este momento estamos actuando en rol de ingenieros estructurales, ¿sí? Yo sé que a algunos de ustedes les gusta más la geotecnia, a algunos les gustan más las estructuras, pero en este momento nuestro rol aquí en este curso es ser ingeniero estructural. Entonces, ¿qué debo de hacer? Decirle, ingeniero geotecnista, agradezco usted se sirva a entregarme su estudio de suelos y en él me indique cuál es el tipo de perfil que yo debo utilizar para hacer el análisis, en este caso, y diseño de la cimentación de mi estructura. Entonces, para ellos va a ser, digo yo, así con desconocimiento, puede que yo sea un poco atrevido, vaya a ser más fácil que salga un tipo de suelos A, B, C, D, E, ¿cierto? Que un suelo tipo F porque implica unas condiciones adicionales. Si tengo uno de esos otros tipos de suelo, pues en función de lo que el ingeniero geotecnista me diga y en función de estos coeficientes A sub A que ya definimos previamente, me va a dar unos valores de F sub A. Vean esa tablita A2, 4, 3 es donde me permite encontrar o definir esos valores de F sub A, los coeficientes de amplificación de onda para periodos cortos. Recordemos que estoy diciendo que para zona de aceleraciones, F sub A para aceleración. Entonces vean, tengo unos valores. ¿Cómo lo calculo? Pues, por ejemplo, encontré un lugar donde tengo A sub A de 0.3 y tengo un suelo tipo C, mi F sub A va a ser de 1.1. ¿Qué quiere decir de 1.1? Que estoy amplificando en un 10% la respuesta del sismo que obtengo pues, de una onda que se ha generado previamente. ¿Sí? Entonces, tenemos cuidado con eso. ¿Por qué? Si ustedes han escuchado, yo creo que ninguno de ustedes había nacido en ese tiempo, lo que pasó en el sismo de México en el año 85 y que 30 años después, en el 2015, el mismo día, creo que había una celebración, una conmemoración, bueno, no sé si se puede decir celebración, se estaba recordando el evento sísmico que ocurrió en México y el mismo día volvió a ocurrir un sismo. Ese sí, estoy seguro que ya estaban todos ustedes, no sé si escucharon de esa noticia, que se sintió un sismo, de hecho hubo videos y demás, fue bastante fuerte. ¿Sí lo conocieron? De lo que pasó hace 5 años, ¿sí lo oyeron?
Yo no, no, señor. ¿No lo oyeron? No, ingeniero. No, no, Bueno, señor. entonces les cuento, de pronto si les, se les abre de pronto esa curiosidad ingenieril, busquen en unas noticias que después de 30 años del sismo que ocurrió en México, el mismo día, y fue un sismo devastador el de hace 30 años, ¿no? El mismo día ocurrió otro y también hubo unos daños complicados. Pero a lo que voy es que México como Bogotá han sido ciudades, Ciudad de México, el DF, han sido ciudades construidas sobre un lago. Entonces, el perfil de suelo que tenemos nosotros es bastante irregular, ¿cierto? A nivel superficie, ese lago, pues, recuerden sus cursos de física, ¿cierto? De física ondulatoria, donde ustedes hablaban de propagación de ondas. Cuando pasa una onda de un medio, de un determinado medio, y le cambio el medio, pero la onda se sigue propagando, pues puede amplificar o puede reducir su amplitud. Sí, era física ondulatoria, ¿cierto? No, no, señor, no está en el pensum. No, No, pero no, bueno, señor. no se llama física ondulatoria en el pensum, pero ustedes ya vieron algo de física y allá hablaron de ondas, ¿no? Sí, pero O en eso el, es física 3 y no la quitaron. o en el colegio. Yo me acuerdo del colegio, que tenía un movimiento sinusoidal así, ¿sí? Aquí no voy a ir más allá de contarles eso, que tengo unas ondas, ¿cierto? Y entonces cuando yo tengo dos placas tectónicas y ellas se chocan entre sí, pues produce una liberación de energía en forma de ondas. Entonces, cuando esa liberación de energía se propaga a través de todo el manto, de toda la no es la superficie, todo el planeta, digámoslo así, o toda la línea que comunica el punto donde se chocan el lugar donde se chocan las placas tectónicas hacia afuera, entonces pues tiene que pasar por diferentes medios. Entonces, si aquí a nivel superficial, o lo que pasó en México, a nivel superficial, encuentro un depósito que previamente era un lago, pues la onda se amplificó. Entonces, eso fue lo que eh, causó mayores daños en el evento sísmico. Puede que la naturaleza del evento sísmico no tuviera una gran intensidad, pero el amplificar la onda por el tipo de suelo sí causó gran deterioro en las estructuras. Entonces, por eso es que ahora nos preocupamos por ver los efectos de sitio de suelo, ¿sí? Entonces, tengo un F sub A para zona de periodos cortos y análogamente tengo un F sub B para zona de periodos intermedios y largos. ¿Cuánto es un periodo corto? ¿Cuánto es un periodo intermedio y largo? Lo veremos más adelante, ¿sí? Y para calcular el F sub B, pues de igual forma, pues yo entro aquí a mi tabla con el valor de F sub B de la condición del sitio, su condición sísmica del lugar, y por decir, tenía 0.3 acá con C, vean que estoy diciendo que el efecto en zona de periodos intermedios y largos se me va a incrementar en un 50%. Para este caso particular, lo que estoy seleccionando yo. Acá yo puedo verlo gráficamente, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre con mi valor de F sub A? Pues aquí tengo diferentes valores en función de A sub A, pero miremos que conforme tengo un tipo de suelo menos portante, o sea, por eso el A está abajo y el E, que es el menos portante, está arriba, empieza a variar, puedo llegar hasta un 2,5, vean, estoy duplicando el efecto sísmico y un poco más, ¿sí? La respuesta del efecto sísmico. ¿Cómo puedo variar las condiciones de suelo? Y en el F sub B, pues tengo una gráfica muy parecida, donde el comportamiento es similar. Tengo el suelo tipo A en la parte inferior, que va deteriorando, puedo llegar hasta un suelo tipo E hasta 3,5 veces aumentar, amplificar la señal, la onda sísmica, ¿sí? Por eso les digo, aquí no aparece el F. Entonces en el F, pues es donde le decimos al ingeniero geotecnista que nos dé los valores particulares de A sub A y A sub E que
la sub B que él considere pertinentes para ese lugar donde está haciendo la exploración. Sí, entonces aquí tengo ya definido estos dos primeros valores, estos dos segundos, esta segunda pareja de valores y una tercera, no pareja, un tercer valor es el coeficiente de importancia. ¿Qué es este coeficiente de importancia? Pues resulta que, espérenme, mejor me abro por aquí una presentación donde tengo más a la mano esa información. El coeficiente de importancia es el uso, o está asociado más bien, al uso que va a tener mi estructura. ¿Qué tipos de uso puede tener la estructura? ¿Lo han escuchado? Son las de tipo 1, 2 y creo que está 3 o 4, que pues dependiendo de su uso se diseña con una resistencia. Sí, pero ¿qué usos puede tener? ¿Yo para qué puedo utilizar una edificación? Comercial, institucional. Bueno, ustedes están yendo muy a lo norma, digámoslo así. Yo esperaba que me dijeran, no, pues una edificación puede utilizarla para una vivienda, ¿cierto? O para un colegio, o para una fábrica, o para un, ¿qué más? Oficinas, ¿cierto? Cualquier cosa de esas. Bueno, ya después ustedes pues clasifican eso en residencial, en institucional, en estructuras para almacenamiento, ¿cierto? Pero pues para que lo veamos un poco más, ¿cómo decirlo? Como para que lo sintamos un poco más de acuerdo a nuestro contexto diario. ¿Dónde está? No abierto. Tenemos que abrir. Entonces, como bien nos dicen los compañeros que han estado investigando un poco previamente, yo tengo cuatro tipos de uso, ¿sí? Según lo que me permite clasificar la norma. Grupo 1, 2, 3 y 4, siendo la condición más crítica el grupo de uso 4. ¿Sí? ¿Qué es condición más crítica? Que quisiéramos hablar de, que quisiéramos hablar de hospitales, ¿sí? Y estructuras de atención como tal a la comunidad. Grupo de uso 1 son estructuras a las que llamamos normales. ¿Y cuáles son las estructuras normales? Donde nosotros vivimos, ¿cierto? Eventualmente donde nosotros trabajamos, ¿sí? Dependiendo pues de la funcionalidad que tenga la edificación y demás. ¿Qué fue lo que pasó? A ver, está pesada la presentación, ¿sí? Entonces, en el grupo de uso 2, vamos adelantando un poco, en el grupo de uso 2, pues tenemos unas estructuras de mayor área. Por ejemplo, centros comerciales. Por ejemplo, coliseos, ¿sí? Son estructuras pensadas en que van a albergar una mayor cantidad de personas ante un evento sísmico. Entonces, pues, cuando tengo una ponderancia sobre esas estructuras, pues me toca incrementar, incrementar, eh, no era la que quería ver. Bueno, esta es nuestra próxima clase. Entonces sigamos guiándolo por la norma. La otra presentación la tengo en otro lado. Tengo en otro lado. No importa.
En el título A, en el capítulo A2, entonces, yo me puedo remitir, ya mire la parte de suelos, y la parte que sigue es la parte del coeficiente de importancia. Coeficiente importante. Entonces, grupo de uso, dijimos, grupo de uso 1, estructuras de ocupación normal, me dice, es cualquier estructura que no esté contemplada en 2, 3 y 4. Grupo de uso 2, entonces, estructuras de ocupación especial, donde podemos albergar más de 200 personas a la vez en un mismo salón, o en toda la edificación graderías, por eso decía que tipo coliseo, estadios, donde pueden tener más de 2.000 personas a la vez, almacenes de centros comerciales con más de 500 metros cuadrados por piso, edificaciones, hospitales y clínicas no cubiertas en el A251, que veremos más adelante, aquí vean que voy de para atrás, edificaciones donde puedan trabajar más de 3.000 personas y edificios gubernamentales. Bueno, entonces vean que aquí, pues en estructuras de ocupación normal, pues en las de uso residencial, como ustedes dicen, pues puedo tener que una familia, 4, 5, 6 personas a la vez, ¿cierto? Por piso puede que vayan 2, 3, 4 apartamentos, 6 apartamentos, pues digamos que la densidad de población va a ser bajita con respecto a estos valores que nos está dando la norma. Entonces, cuando yo tengo este grupo de uso 2, el grupo de uso 1, le asigno un coeficiente de importancia de 1, está por acá. Cuando tengo un grupo de uso 2, debo incrementar un 10% el efecto de las cargas sísmicas. Recuerden que esta es una norma sismo resistente y nos vamos a orientar a la evaluación de cargas sísmicas. Grupo de uso 3, edificaciones con atención a la comunidad. Por ejemplo, estaciones de bomberos, defensa civil, policía, ¿cierto? Sede de oficinas administrativas prácticamente de atención a la comunidad, garajes de vehículos de emergencia, guarderías, escuelas, colegios, universidades y otros centros de enseñanza, aquellas del grupo de uso 2, estas anteriores, donde se desee contar con seguridad adicional y algunas que la administración local, nacional, defina como de ese tipo. Entonces vean, este grupo de uso 3 ya tiene un 25% más de carga sísmica con respecto a la de uso de grupo de uso 1. ¿Sí? Aquí nos dice, oiga, si usted quiere contar con un grupo de uso 2, algunas edificaciones, sobre todo gubernamentales, lo piden, dice, tómela como grupo de uso 3, entonces pues lo que hace es que voy a aplicarle un 15% de más de carga sísmica. ¿Eso qué va a implicar que yo le aplique un 15% de más de carga sísmica? ¿Qué opinión les merece? ¿Qué opinan de eso? ¿Puede repetir la pregunta, ingeniero, por favor? En grupo de uso 3, yo tengo un valor de 1.25, o sea que debo incrementar un 25% las cargas sísmicas con respecto a unas estructuras de grupo de uso 1. ¿Sí? En grupo de uso 2, estoy incrementándolas un 10%. Acá en este numeral E del A25121, ¿sí? Me dice, aquellas del grupo de uso 2 para las que el propietario desee contar con seguridad adicional. ¿Por qué me está diciendo que en ese grupo yo voy a tener seguridad adicional? Pues es opcional, ¿no? O sea, si lo puede pagar, es lo que entiendo. Pero ¿por qué me está diciendo, oiga, las de grupo de uso 3 tienen seguridad adicional? Porque se están pues calculando 2 y 3 con 1.10 y 1.25
Entonces, ese factor de punto 10 y punto 25 va a ser como una resistencia extra con respecto, sí, a lo que se calcule del sismo. ¿Y por qué una resistencia extra? Profe, extra por lo que son sitios para atender emergencias después de un sismo. Todo lo que me están diciendo es cierto, pero yo no veo claro es porque si yo digo, oiga, esta estructura del grupo de uso 3, entonces está teniendo una seguridad adicional. O sea, si yo escribo en un documento, oiga, esta estructura es del grupo de uso 3, ya con eso es suficiente. Entonces mi estructura me dice, ah, no, yo estoy blindada, a mí me dijeron que era de grupo de uso 3, entonces soy mucho más segura. ¿Cómo veo esa seguridad representada en mi estructura cuando es de grupo de uso 3? Pues se le está aplicando una fuerza mayor, entonces significaría secciones más grandes. Exactamente. Entonces miremos que para el grupo de uso 3, como yo tengo 1,25, para el grupo de uso 2 tengo 1,10, o sea, de aquí a acá tengo un salto de 0,15, o sea, un 15%. Pues lo que yo estoy haciendo es que a esta estructura yo le voy a poner un 25%, al grupo de uso 3 le voy a poner un 25% más de carga sísmica. Y como yo no me voy a quedar solo en el análisis, sino en el diseño, pues si yo le aplico un 25% o un 15% más de carga, ¿cierto? Pues voy a tener unas estructuras o unos elementos que sean, que me resistan esa carga adicional que le estoy poniendo. ¿De acuerdo? Entonces, muy seguramente eso se traduce en qué? En que tenga unos elementos más grandes o tenga que ponerle más acero de refuerzo. Entonces algún compañero nos dijo, si alguien lo puede pagar, ¿sí? Ahí va asociado a eso, a esa respuesta. ¿Por qué? Porque digamos, eh, como yo estoy poniendo un 25, aunque la relación no es tan directa, si lo comparo de grupo de uso 1 a grupo de uso 3, aunque la relación no es tan directa, yo digo, esta estructura, o sea, es la misma estructura, pero si yo la voy a considerar en grupo de uso 3, tengo que pagar un 25% más de costo. Mi estructura me vale 100 millones, entonces en grupo de uso 3, si la diseño con eso, me va a valer 125 millones. ¿Sí? Como les digo, no es tan directa esa relación, pero obviamente va a haber un sobrecosto. Entonces, el dueño acá me dice, ah, no, 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 mentira, mentira, esos 25 millones me sirven para irme de paseo. Entonces, déjenmela con grupo de uso 1, pero diseñémela bien, ¿cierto? No es que las de grupo de uso 1 no sean importantes, porque hay muchos factores, ya se van a dar cuenta, en el análisis y en el diseño, sino que aquí lo que estamos tratando es de salvaguardar este tipo de estructuras de acuerdo al uso que tienen. Por eso estamos diciendo, vean, garajes de emergencia, vehículos de emergencia, estaciones de bomberos. La idea es que todo esto esté funcionando después del evento sísmico. Sí, que llega el evento sísmico y de pronto se ve más afectada una residencia, una edificación, un edificio donde vive gente. Sí, pero es que nosotros no estamos pensando en que esa afectación implique colapso. Nosotros estamos diciendo, se van a fisurar las estructuras, sí, y eso sí no lo podemos evitar. Obviamente, si vamos de cara a un cliente no le vamos a decir eso, nosotros le decimos, le vendemos el edificio más bonito y fue diseñado con la norma sismo resistente, o si no es que nunca vamos a vender nada. Pero nosotros desde nuestro lado de seguridad sabemos que sí lo vamos a diseñar con una estructura sismo resistente y que igual vamos a diseñar para una condición de daño controlada. ¿De acuerdo? Eso es importante. No sé si tomo por sorpresa a alguno de ustedes, pero es que estamos diseñando para una condición de daño controlado, donde no va a haber colapso, donde nuestra estructura se va a mantener en pie después de un evento sísmico. De hecho, muchos de los casos donde hay afectaciones en vida, ¿cierto? Y en seres de las personas, no es porque haya colapso de la estructura. La estructura puede quedar en pie. Lo que pasa es que las mamposterías pueden volcarse sobre las personas. Entonces, ahí cuando se vuelca sobre las personas, pues ahí es donde hay afectación. Pero la estructura puede quedar en pie después de un evento sísmico. Entonces, ahí
tenemos que pensar en lo que son elementos estructurales, que es lo que estamos interesados nosotros en este curso, y elementos no estructurales, que con el profe Said pueden verlo, pero que también hace parte como de nuestra respuesta estructural. Yo no sé si a ustedes también les mandé el video de un evento que ocurrió en Bolivia, donde había unos elementos no estructurales, unas barandas, ¿cierto? Hablo no estructurales porque no hacen parte del sistema de resistencia, pero vean que en mecánica de materiales, pues debemos saber calcular cuál es el cortante de un tornillo, ¿cierto? Poner los tornillos suficientes, y ahí pues fue una condición extrema donde estuvieron empujando la baranda en un aglutinamiento de personas, se volcó la baranda y cayeron varias personas al vacío. ¿Si recuerdan? Yo les envié el video a ustedes. Sí, señor. Sí, sí, señor. Sí, señor. Vean Señor. que es muy importante, o sea, hasta dónde pueden ir la consecuencia de un mal diseño. Y uno dice, no, es que es un tornillito. Bueno, pensemos en que ese tornillito, siendo en acero, tiene una resistencia bastante interesante. Y por último, en grupo de uso 4, pues ya estamos hablando de edificaciones indispensables. ¿Cuáles? Pues necesitamos que después de un evento sísmico y durante, ¿cierto? Las edificaciones tales como hospitales, clínicas, centros de salud, sobre todo las que tienen cirugía y salas de cuidados intensivos, urgencias, sigan funcionando. Edificaciones que componen aeropuertos, estaciones ferroviarias, pues si la ciudad quedó destruida, pues la gente necesita salir, entonces emigrar para otros lados. Entonces, que todo ese sistema de transporte esté funcionando, centrales telefónicas, de telecomunicación, ¿sí? Edificaciones designadas como refugios de emergencias, edificaciones de centrales de operación y control de líneas vitales de energía eléctrica, agua, combustibles. Imaginen qué tal, o sea, ocurre el evento sísmico, toda la gente devastada por lo que pasó, pérdidas de vidas eventualmente, pérdidas de objetos, de las pertenencias, de los ahorros de toda la vida, y tras del hecho, pues, llega, no hay electricidad, no hay agua, o hay fuga de combustibles, ¿cierto? Se potencian explosiones, se puede volver más crítico, porque estamos controlando que estas edificaciones sigan funcionando. Edificaciones que contengan agentes explosivos, bueno, por lo mismo, tóxicos, dañinos para el público. Y acá en estas estructuras 4, plantas de generación eléctrica. La idea es que después del evento sísmico, pues, si bien es cierto que va a haber afectaciones, la idea es que puede haber como unas medidas de contingencia que rápidamente pueda restablecer el servicio para la atención a las personas que están allí bajo la condición en que queden, ¿sí? Entonces, obviamente, aquí estas edificaciones indispensables les ponemos un 50% más de carga sísmica, van a ser muy resistentes. Las de grupo uso 3, 25%, las de ocupación especial, un 10%, y las de estructuras de ocupación normal, pues vamos a dejar tal como obtengamos la evaluación de cargas sísmicas, ¿sí? Yo aquí Ingeniero, como usuario puedo decir, le subo un poquito, conociendo que, pues eso me va a incrementar el costo. Señor, los portales de Transmilenio serían grupo 4. yo creo que es un grupo de uso 4. Ahí sí cada proyecto define unos criterios de diseño. Por lo menos cuando he trabajado con estructuras de Ecopetrol, yo les digo, oiga, aquí deberíamos, a no ser que me digan otra cosa, yo digo que ustedes deberían trabajar con estructuras de grupo de uso 4. ¿Por qué? Pues les digo, vean, con base en la norma, pasa esto, esto y esto. Ellos me pueden decir si lo que pasa es que es un shelter, es una estructura que está por allá, perdida en medio de la nada, entonces pues no va a afectar a nadie. Ah, bueno, listo. Entonces ellos toman la decisión de decirme, bueno, no solo Ecopetrol, cualquier otra empresa relacionada con el sector de hidrocarburos o con cualquier otro sector que pueda ser o pueda tener algún tipo de potencial riesgo. Si no está allá en la nada, lo único que es una caseta de bombeo donde yo recibo dos válvulas, las chequeo de una línea de conducción, abro de vez en cuando, cierro de vez en cuando y no se la pasa a nadie. Entonces toma la decisión de decir sí, tomen una estructura como grupo de uso 4 o no, dentro de sus criterios propios del proyecto. Pero si nos vamos aquí a la norma, deberíamos ir a ese tipo de uso.
Entonces, pues vean que ya con esos 5 parámetros, yo puedo definir una gráfica determinada, denominada espectro sísmico de diseño. ¿Qué es esto? Es una gráfica de aceleraciones versus periodo. Oiga, ¿y periodo por qué? Ustedes vieron por allá en el colegio a qué hacía referencia el periodo de una onda, ¿cierto? ¿Sí lo recuerdan? Si me dicen que no la vieron en la universidad, en el colegio, creo que todavía dan física de ondas. Sí, señor. Sí, sí, señor. Bueno, ¿y qué era? Un periodo de tiempo medido por medio, pues, de la aceleración. No. El periodo sí es un tiempo, digámoslo, pero ¿qué es un tiempo? ¿Se acuerdan que suponiendo que esto es una onda, ¿cierto? Sube y baja, sube y baja, sube y baja. El periodo es el tiempo que una partícula se demora desde aquí a un pico, baja y vuelve a llegar aquí al mismo pico, ¿cierto? Ese tiempo es un periodo. Pues digo, en una gráfica que generalmente tenemos de amplitud contra tiempo, yo ahí puedo determinar el periodo. ¿Cuánto es el periodo de la onda? Es tanto, 2 segundos, 3 segundos, 5 segundos, 0.1 segundo. ¿Sí? Es un tiempo. ¿Y por qué estamos hablando de periodos si queremos hablar de edificaciones? Porque resulta que cuando viene el evento sísmico como una aceleración aquí en la base, pues esto va a empezar a describir un comportamiento oscilatorio. Entonces, pueda suponer que este punto, o este vértice, esta esquina, es mi punto de control. Entonces, esto empieza a ir para allá, y para allá, y para allá, y para allá, ¿cierto? Entonces, lo que se demora en estar acá, ir y volver, es el periodo de mi estructura. Oiga, pensamos que eso de física ondulatoria no nos iba a funcionar y vea que ahorita hasta con las estructuras lo asociamos, ¿sí? Entonces, mi estructura tiene unas condiciones intrínsecas para decir que tiene un periodo. ¿Y de qué depende? Pues que si yo tengo unos elementos más rígidos, ¿cierto? El periodo va a ser más largo o más corto. Si tengo elementos muy rígidos. ¿Qué piensan ustedes? Pensemos en columnas de 1 metro por 1 metro versus columnas de 20 centímetros por 20 centímetros. Creo que es más rígida la de 1 metro, ¿no? ¿Qué pasará con los periodos? ¿O cuál estructura se me deformará más? ¿La que tiene columnas de 20 o las que tiene columnas de 1 metro? La de 20. Sí, Las las de de 20. La de 20 se me va a deformar más, ¿cierto? Se me deforma por acá y después va por allá lejos y después va por acá lejos, ¿cierto? Y como va más lejos, pues se me demora más en volver. Entonces, cuando las estructuras son más flexibles, los periodos son más largos. Estoy por acá. Cuando las estructuras son más rígidas, tengo periodos cortos, puedo ir por acá. Y eso es lo que nos pasa generalmente en estructuras en concreto, que tengamos periodos cortos. ¿De acuerdo? ¿Qué es corto y qué es largo? Pues aquí tengo un límite que vamos a definir más adelante. ¿Sí? Oiga, pero esta gráfica, ¿de dónde sale? Pues resulta que en Colombia, bueno, y en el mundo, se han hecho registros de este tipo, familias de acelerogramas. Entonces, pues eso era lo que quería buscar realmente. Espérenme un instante, a ver si la presenta, es que se me va a demorar en cargar. Eh, Resulta que Colombia ya tiene un registro amplio
y pues está muy instrumentada. Entonces, pues tenemos registro continuo de acelerogramas. Entonces ustedes van, ocurre un evento sísmico, se siente y ya es en función de esos acelerogramas donde me dicen la intensidad de esta respuesta sísmica es de tanto, el epicentro fue en tal lugar, ustedes van al Servicio Sismológico Colombiano, ¿cierto? A la página, ya les dan toda esa información. Entonces, en Colombia ha habido gran cantidad de información, de registros. De hecho, ese es un mapa que estoy buscándolo allá, pero pues lo puedo tener acá. A ver, si lo tengo por acá cerquita. Es el sistema de fallas en Colombia. Vean, es este mapa el que estaba buscando. En cada punto de estos tengo el registro de un evento sísmico. El tamaño de la bolita es la intensidad, ¿cierto? Entonces es una gráfica casi que en 4D, porque me permite ver latitud, longitud, intensidad del evento sísmico. ¿Sí? Entonces vea que por acá esto está lleno de sismos, por acá en la Mesa de los Santos, ¿sí? Pero en todo el país se han detectado sismos de mayor o menor intensidad. Entonces con lo que hacemos en este espectro es tener una envolvente, diciéndolo muy a grosso modo, porque lo que yo puedo hacer es coger este espectro, bueno, eso es un espectro, este es un acelerograma, y hacerle unas transformaciones para volverlo una gráfica de estas. No va a quedar tan perfecta como esta, ¿no? Entonces eso me queda por acá, como unas rayitas por acá, y zona de periodos cortos. Y yo hago aquí es como una envolvente donde tengo todas estas condiciones. Entonces, como ya tengo caracterizado el país, por eso es que tengo unas condiciones de eh, lugar, digámoslo, unas condiciones de suelo y un coeficiente de importancia. Entonces, en función de eso, yo voy a obtener un espectro sísmico muy particular para esta condición geográfica, esta condición de suelo y esta condición de importancia. Si el suelo me cambia, me va a cambiar el espectro de diseño con el que yo voy a diseñar. Si el lugar me cambia y puede que encuentre en otra ciudad el mismo tipo de suelo, pues me va a cambiar estas condiciones del lugar. ¿Sí? ¿Cómo obtengo ese espectro? Nuevamente voy aquí al título A2. Me interesa cómo navegar en la norma para que ustedes vean que allí se encuentra toda la información. Aspecto de diseño del A26 y me dice, oiga, ¿qué es este aspecto de diseño como fracción de G? Oiga, aquí esta zona horizontal, ¿cierto? La meseta del espectro, yo la puedo calcular como 2.5 veces A sub A, F sub A por I. ¿Sí? Entonces vean que aquí tengo en cuenta solamente los factores para periodos cortos. La zona descendente, que realmente tiene dos ramas, depende de la zona de periodos intermedios y largos, el A sub B y el F sub B. Pero que todos estos valores, vean, todo, o más bien todas estas expresiones, dependen de los mismos valores. A sub A, F sub A, A sub B, F sub B e I, incluyendo este periodo corto, que yo le puedo definir como 0.48 veces la relación del producto, el cociente entre lo que pasa en zona de periodos largos versus lo que pasa en zona de periodos cortos. Entonces puedo definir un periodo corto, un periodo largo, ¿cierto? Una zona de alta rigidez, bueno, una zona rígida y una zona no elástica, sino flexible, digámoslo así. Semirrígida o semiflexible, como quiera ver, y zona flexible. Pues de hecho, generalmente las estructuras las encontramos es aquí en esta zona, en la meseta. Y acá lo que yo puedo decir es, dependiendo del periodo que tenga la estructura, ¿cierto? Que es intrínseco
a su configuración geométrica y de materiales, pues yo voy a aportarle una condición de carga sísmica, un porcentaje de carga sísmica que es el que me representa este espectro. ¿Sí? Entonces, como les digo, si cambio mi sitio, pues me van a cambiar estos valores, la sub A y la sub B. Si cambio el suelo, me va a cambiar estos valores, F sub A y F sub B. Entonces, esos espectros son para características muy particulares, donde yo puedo definirlo y si tengo una hoja de cálculo, pues mucho mejor, ¿cierto? Porque les va a servir ya desde su vida profesional. Apéndice. ¿Dónde está? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señor. Todo claro. No, señor Por ingeniero. el Bueno, momento no. listo. Numéricamente eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que nos preocupa del proyecto. Entonces, yo en este curso pues les voy a servir como ingeniero geotecnista, donde les voy a decir dónde va a quedar y como cliente a la vez. Les voy a decir, oiga, el tipo de suelo que ustedes van a tener es este y su proyecto va a quedar ubicado en determinada zona. ¿Sí? Ya en la parte arquitectónica, sí, ustedes consiguieron los planos que a partir de la próxima sesión, bueno, la próxima semana, porque la próxima sesión va a ser el parcial, ya podemos empezar a implementar en nuestro proyecto. ¿Qué más tengo en la norma? Me dice paso 3, definición de características de la estructura. Resulta que la norma me permite definir 4 tipos diferentes de sistemas estructurales de resistencia sísmica, que son los que están allí presentados. Muros de carga, sistema combinado, sistema pórtico y sistema dual. Me voy a enfocar inicialmente en el sistema pórtico, ¿cierto? Que es el que vamos a trabajar, que es este que estamos acostumbrados a ver. Un sistema compuesto espacialmente, todos son espaciales. Un sistema espacial en el cual yo digo que las cargas gravitacionales van a estar resistidas por el pórtico como tal, ¿cierto? Y las cargas laterales también van a estar resistidas por el pórtico. O sea, esta estructura como tal, esos elementos estructurales van a ser responsables de la resistencia tanto para carga gravitacional y horizontal. Parto de ahí. ¿Por qué? En el sistema de muros de carga, que van a ser, pensémoslo en muros de concreto eventualmente, voy a decir que las cargas gravitacionales van a estar resistidas solamente por los muros. Bueno, aquí también las fuerzas horizontales van a estar resistidas por los muros, porque es un sistema que solo tiene muros, ¿cierto? No tiene nada de pórtico. Entonces, estos generalmente son sistemas industrializados. No sé si ustedes los han visto, donde tengo unas formaletas metálicas de gran tamaño. Entonces, yo voy modulando las formaletas y voy armando toda mi edificación. ¿Qué desventaja tiene? Pues, sobre todo para el arquitecto, que donde yo tenga muros, ¿cierto? O sea, esos elementos son estructurales, yo ya no puedo hacer ninguna modificación al respecto. ¿Sí? Digo, si yo tengo este espacio abierto, para un arquitecto pues va a ser mucho más fácil porque llega y modula y pone unas divisiones, unos muros no estructurales, así determinados, eh, bueno, acomoda sus espacios de acuerdo a la funcionalidad del proyecto, ¿sí? Pero acá cuando tengo muros de carga, pues no, es completamente rígido el sistema, rígido en cuanto a la perspectiva del arquitecto. O sea, no puedo decir, este muro no va acá, sino que va diagonal, pues porque ya me va a cambiar el comportamiento de la estructura, ¿sí? Entonces los muros van a resistirme cargas horizontales y verticales. En el sistema combinado, vean que ya tenemos un sistema mixto de pórticos y muros, lo mismo que ocurre en el sistema dual. Pero ¿qué pasa? Aquí me dicen, oiga, en el sistema combinado, vean que yo tengo unas pepitas ahí, unas articulaciones, ¿sí? Tengo dos opciones. Una de ellas, que el sistema, que más bien que los pórticos solamente me resistan las cargas gravitacionales y el muro me resista las cargas laterales, o
que todo el sistema me resista tanto cargas gravitacionales como cargas laterales. Pero vean que aquí me dice, oiga, las vigas están articuladas, solo van a trabajar a cortante, mientras que acá, con respecto a este sistema dual, van a estar trabajando a momento. Yo digo, si tengo una estructura construida, pues pensando ya desde su perspectiva, cuando llegue un evento sísmico, va a ser difícil que la carga sísmica, entre comillas, carga sísmica, porque no, el sismo no llega como una carga, sino como una excitación en la base. La carga sísmica va a llegar y decir, oiga, usted es un pórtico, ¿cierto? Entonces, usted es un pórtico, no, usted no resiste carga, solo me voy por el muro, ¿cierto? O que para cargas gravitacionales diga, oiga, usted es una carga gravitacional, yo no lo voy a recibir, vaya por allá para el pórtico, ¿sí? No, creo yo, todo el sistema va a resistir cargas. Entonces, tener esta configuración para mí se me hace un poco ambicioso, pues jugar con la rigidez de los elementos para que aquí solamente me tenga cargas gravitacionales y aquí cargas laterales, pues se me hace poco convincente realmente. Yo creo que este sistema es más viable. Todo el sistema va a estar actuando. Y acá, pues lo mismo. Sí, yo creo que yo puedo usar mi pórtico para cargas gravitacionales y para cargas laterales ayudado por el muro, ¿sí? Pero creo que este sistema combinado pues puede funcionar más fácilmente de acuerdo a las condiciones de trabajo. Pero están ellos para que ustedes decidan. Básicamente me iría por este combinado de muros y pórtico, sistema aporticado convencional o sistema de muros de carga, ¿cierto? Ya con las ventajas y desventajas que estamos viendo. En este curso nos vamos a direccionar al sistema de pórtico, que es lo que hemos venido trabajando. Aparte, pues también vamos a tener diferentes tipos de materiales. Vuelvo a hacer la propaganda. Aquí en análisis estructural no nos estamos comprometiendo con ningún material, pero tampoco estamos descartando ningún material, ¿no? Aquí estamos diciendo, en un material, sea el que sea lo que estamos presentando acá, yo tengo que definir dos condiciones básicas. Una, su resistencia máxima, ¿cierto? Ya sea tensión o compresión, o ambas, ¿cierto? Su capacidad máxima, para el concreto el F'C, para la mampostería el F'M, para la estructura metálica ya sea el F', no mentira, el F', no, el Fy, esfuerzo de fluencia, o el Fu, el esfuerzo último, para madera el Fm, ¿cierto? La resistencia de la madera como tal, todo a partir de unos ensayos experimentales de materiales. Y adicionalmente yo debo definir, eso para saber resistencia, ¿no? La capacidad de cada material, y adicionalmente definir el módulo de elasticidad. ¿Por qué? Porque es que el módulo de elasticidad me ayuda a ver el control de deformaciones. Entonces, si tengo definidos mis parámetros de resistencia y de rigidez, pues puedo entrar a hacer algún análisis y posteriormente algún diseño estructural. Pues ya sabemos que el concreto tiene sus particularidades, ya estamos hablando de concreto reforzado para darle ductilidad a la sección, mampostería estructural, que siempre les he dicho, no hemos quedado tiempo aún, que planteemos una electiva, en algún momento plantearemos alguna electiva para hacer el diseño de mampostería estructural. Actualmente yo sé que diseñan algunos elementos de fijación, de elementos no estructurales, en el curso como tal. Estructuras metálicas, un curso que yo he dado algunas veces, ahorita lo tiene el profe Said, ¿cierto? Me parece muy interesante para que lo tengan en cuenta. Estructuras de madera. Actualmente estamos desarrollando algunas tesis de unas propuestas de puentes en madera, particularmente en Guadua, donde esperamos tener buenos resultados cuando ya los empiecen a implementar en su fabricación. ¿Sí? Entonces, vean que aquí con cualquier material podemos diseñar. Pues aquí nos estamos limitando a lo que nos dice la norma. Pero pues si ustedes están haciendo alguna especie de tecnología de materiales y pasan a la AIS, a la Asociación de Ingeniería Sísmica, y dicen, oiga, mi material tiene estas propiedades, ¿qué tal si me permiten hacer algunos prototipos, unos modelos para construir? Pues muy seguramente les puede
les pueden avalar ese material, ¿sí? Inicialmente pues va a ser de algún tipo académico, experimental, pero pues de acuerdo con los resultados y profundizando en las investigaciones puede llegar a establecerse un nuevo material. Ya ahí el tema es que los costos también sean competitivos contra sistemas tradicionales. Hay mucho que hacer en cuanto a investigación. Paso 3, definición de características de la estructuración y del material estructural empleado. Bueno, dijimos que nosotros tenemos 3 zonas de amenaza sísmica: alta, intermedia y baja, ¿cierto? Y acá pues estamos presentando una respuesta del material. Particularmente vean que estamos teniendo concreto reforzado. Entonces, en la primera figura, aquí en la parte superior, ustedes ven mi puntero, ¿cierto? Sí, señor ingeniero. Aquí en la parte superior yo veo un elemento, pues esta es una viga en voladizo, una viga con un refuerzo superior, con un refuerzo inferior y con determinada cantidad de flejes, ¿cierto? Ahora lo comparo con esta imagen de abajo. Tengo una viga, pues yo la veo desde afuera, va a ser igual, ¿cierto? Pero desde adentro esa viga va a tener un refuerzo superior, un refuerzo inferior y otros flejes. Es claro que la de arriba tiene mucho más flejes que la de abajo. La pregunta, ¿ustedes dónde pondrían la viga de arriba? ¿En zona de amenaza sísmica alta, intermedia o baja? ¿O en ambas? En todas. En zona alta. En la Sí, en la alta. de alta. En zona de alta, ¿cierto? Pues aquí estoy yéndome como a la deducción de qué es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque es que la zona de amenaza sísmica alta pues va a tener unas mayores solicitaciones. Aquí puedo decir que esta fuerza viene unas cargas sísmicas, por decir algo. Entonces, como va a tener unas mayores cargas sísmicas, pues yo necesito garantizar toda la estabilidad, digámoslo, de este elemento. Mientras que Ingeniero, acá, señor, ¿y esa estructura sería para cualquier grupo de sí, zona alta? sí, puede ser. O incluso podemos decir, pues la acotación puede ser importante, puede decir en zona alta que esto sea para grupo de uso 4 y esta sea para grupo de uso 1, ¿cierto? Que tengo menos, pero igual tengo buena cantidad de refuerzo. Pero miremos cómo es que funciona ese concreto. Ya aquí me voy a comprometer un poquito más con el material. ¿Cómo es que funciona ese concreto? Particularmente el que está reforzado. Ustedes conocen la característica del material como tal, el concreto. Saben que tiene una resistencia alrededor de 20 megapascales, 30 megapascales. Tiene un módulo de elasticidad alrededor de 25.000 para redondear, ¿cierto? Pero que cuando yo hago la prueba, el ensayo de los materiales, presenta una falla súbita, ¿cierto? ¿Cómo se evidencia? Pues que yo aplico la carga al cilindro, ustedes lo han hecho con Lucho allá, llega y ¡pum!, eso explota, ¿cierto? O falla. No tiene una deformación previa, sino que ese lapso de deformación es muy corto y explota. Entonces, ¿qué pasa? Pues que como material es muy bueno, porque me va a resistir alta carga a la compresión. Pero ahora si yo le hago ensayo de la tracción a ese mismo material, pues la carga con respecto a compresión va a bajar en un 90%. Igual también sigue siendo falla súbita, porque yo le induzco unas fisuras al concreto, ya por tensión. Entonces, ante ese escenario, pues, o bueno, más bien, por otro lado, está el acero estructural, que ustedes conocen en un ensayo de varillas de acero, que tengo una zona elástica, una zona plástica. Entonces, en esa zona plástica, ¿qué pasa?
que yo, sin incrementar carga, tengo altas deformaciones. ¿Cierto? Ustedes han hecho, ya conocen esas curvas de memoria, que yo se las estoy narrando, pero ya que conocen esas curvas de memoria. Y eso se llama ductilidad, tener un periodo de deformaciones que me permite eventualmente hacer alguna evacuación de la estructura cuando empiezo a ver que esta presenta altas deformaciones cuando tengo elementos de acero. Ahora pues, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando yo mezclo o dispongo una configuración de acero dentro de una matriz de concreto, pues voy a tener un efecto mixto. Voy a tener una zona, aquí voy a expresar en función de carga de desplazamiento, una zona donde yo tengo una carga hasta cierto punto elástico, ¿sí? Si estoy aplicando aquí un momento, ¿cierto? Aquí arriba voy a tener tensiones, acá voy a tener compresiones. Cuando se me presentan las tensiones aquí arriba, pues el concreto se fisura, deja de funcionar y empieza a funcionar como tal el acero. Entonces el acero llega a su estado de fluencia y después empieza a desarrollar una ductilidad y por eso es que esta curva la presento de esta forma. ¿Sí? Como tengo bastantes flejes, ¿cierto? Entonces pues tengo mi sección más confinada, yo puedo desarrollar mayor ductilidad. Y esa ductilidad está representada aquí en este trayecto de flexión o de formación, si quiero verlo en general. ¿Sí? Hasta que pues ya el esfuerzo del acero o el concreto, acá por compresión también, llega a su capacidad y llega a un estado de falla. Entonces miren que tengo una ductilidad. Cuando no tengo tantos flejes, aquí, ¿cierto? Pues sí, está bien. Llego, el concreto se fisura, empieza a trabajar el acero, no tengo muchos flejes, el trabajo no es tan efectivo, pero pues mi zona de utilidad es corta. Y pues tengo un punto intermedio, ¿sí? Donde tengo una ductilidad. No tan larga, no tan corta, tengo una ductilidad. Yo necesito mayor ductilidad en estas zonas asociadas a zona amenaza sísmica alta, donde dice que este elemento tiene una capacidad especial de disipación de energía. Recuerden que esta área bajo la curva va a ser disipación de energía. ¿Sí? Acá, DMI, capacidad mínima de disipación de energía. Pues acá no va a disipar tanta energía. ¿Por qué? Porque como el evento sísmico es una liberación de energía, acá yo necesito absorber esa energía por deformación de los elementos. Acá, cuando tengo zona amenaza sísmica baja, pues la energía va a ser muy bajita. Entonces, pues yo puedo hacer un despiece, una disposición de aceros de esta forma, de manera que disipe energía, sí. ¿Cuánta? Pues poquita, porque le va a llevar poquita. ¿Para qué me pongo a hacer todo esto si no lo necesito? O lo hago, pero pues aquí la energía que va a disipar, o que necesita disipar es muy poca. ¿Sí? Entonces tengo tres capacidades de disipación de energía asociadas a las zonas de amenaza sísmica. Y por eso está este cuadrito entonces, donde dice, oiga, ¿qué pongo dónde? Capacidad de disipación de energía DMI o DMO, mínima, moderada o especial, DES. ¿Sí? Vean, el DES especial, la gráfica de la parte superior, yo la pongo en zona de amenaza sísmica alta, o la puedo poner en zona de amenaza sísmica intermedia, o también en baja. ¿Sí? Cuando tengo moderado, o sea, que tengo poquitos flejes, póngala, ¿dónde? Hoy, intermedia sí, baja sí, pero no la ponga en alta. ¿Por qué? Porque lo que ese elemento le va a disipar de energía va a ser insuficiente con respecto a la energía que puede llegar a presentar potencialmente un sismo en esa zona. ¿Sí? O sea, oiga, esto no lo ponga solamente en amenaza sísmica alta. ¿Por qué? Porque cuando se libera el golpe de energía, ¿cierto? Eso va a llegar y va a colapsar muy rápido. Bueno, colapsar me refiero al elemento como tal. Si tengo muchos elementos mal diseñados, pues puede que me genere realmente el colapso de la estructura.
Y acá mínima, oiga, solo para baja, ni se le ocurre en intermedia ni se le ocurre en alta. ¿Por qué? Porque va a tener problemas de estabilidad de cada elemento. Reviento por ahí cada elemento. Y pues, si lo reviento todos, llego al colapso de la estructura. ¿Bien? Perdón, un segundo. Listo. ¿Alguien iba a hacer alguna pregunta? Escuché un micrófono que se había abierto. Sí, señor. Señor. ¿Hay posibilidad de llegar a esta eh, especial con materiales diferentes al concreto y el acero? Mm, Pues la norma lo que nos dice, o sea, nos da unos lineamientos para concreto y acero. La norma es muy resistente. Eventualmente, esas investigaciones se hacen en las universidades y tiene que avalarlas la Asociación de Ingeniería Sísmica. ¿Sí? No las conozco, realmente no las conozco, pero pues habría que evaluarlo. Y pues digamos que los desarrollos en materiales, como son innovaciones, ¿cierto? Aún no son producidas de forma comercial, entonces empiezan a ser costosos. Ya cuando se comercialice, muy seguramente el precio va a bajar y ya se pueden buscar diferentes sistemas constructivos, ¿sí? Pero tradicionalmente lo que estamos empleando, lo que hemos venido empleando, ha sido acero y concreto. Vale, gracias. Mampostería también. Pero la mampostería sí tiene un comportamiento particular porque pues ustedes saben que es una serie de piezas, entre comillas, sueltas, donde las vinculo con un mortero, ¿cierto? Y trato de que todo se me comporte como un panel. Mm, Hasta cierto punto va a funcionar. Hasta cierto punto se me comporta como un panel, ¿sí? No, porque cuando le aplico cargas en determinado, para cargas gravitacionales me va a funcionar, pero para cargas laterales puede que se me disloquen las unidades, entonces tenga fallas por la pega, cuando está bien unido, pues tenga fallas de pronto por las unidades de mampostería, pero pues va a ser una unión extraña de materiales, ¿cierto? Donde por lo menos las unidades van a tener un F'M, los morteros, el mortero de pega va a tener otro F', ¿cierto? C. Entonces, no va a estar tan uniforme el material. Entonces, un análisis bastante interesante, de hecho. Pero pues, mucho más cuidadoso. Bueno, adicionalmente, y parte por lo cual yo soy, pueden decirle ustedes, cansón, que les apruebo, que no les apruebo los proyectos, las geometrías, es esta, que la irregularidad tiene unas repercusiones dentro del comportamiento estructural. Y es lo que yo quiero que ustedes evalúen. ¿Por qué? Porque si tengo mi estructura así rectangular como tal, pues no es que no funcione, no es que no se hagan proyectos así, sí se hacen, seguramente, ¿cierto? Pero su comportamiento va a ser bastante
predecible. ¿Sí? En cambio, que cuando tengo unas geometrías diferentes, al yo tener una carga sísmica, por ejemplo, acá en esta zona, donde yo tengo un retroceso, aquí en una esquina, pues la fuerza lateral, y esto me va a inducir que tenga un centroide que, desplazado con respecto al centro de este cuadro, digámoslo así, de este rectángulo, ese desplazamiento va a inducir a que me ocurran unas torsiones. O sea que el comportamiento, dada la geometría, tiene unas afectaciones. Eso es lo que yo quiero inculcar en ustedes, a ver qué es lo que pasa. Obviamente, tanto en planta como en alzado. Entonces, en alzado es importante y por eso les digo, quítele pisos, póngale pisos, redúzcale aquí y allá, para que ustedes también vayan a ver ese comportamiento estructural. ¿Sí? Y un sistema de redundancia que podemos hablar ya ustedes, ingenieros, desde el grado de la hiperestaticidad. Si tengo estructuras estáticamente determinadas o indeterminadas, ¿cierto? Entonces, para ello necesito tener mayor cantidad de elementos, mayor cantidad de apoyos, mejor, ¿cierto? Entonces, estos valores me permiten definir características del comportamiento estructural. Y los que ya venía trabajando desde antes, el tipo de suelo, el grupo de uso y el nivel de amenaza sísmica. Todo esto, como dice la norma, me permite definición de un procedimiento de análisis de cargas sísmicas. Yo venía con el método de la fuerza horizontal equivalente, lo vamos a ver, pero creo que es más práctico que empecemos a hablar del análisis dinámico elástico. ¿Sí? Para nivel de pregrado, que trabajemos estos dos métodos de análisis de cargas sísmicas me parece conveniente. Y ustedes se van por el que mejor consideren que les convenga. De hecho, yo utilizo ambos dependiendo del tipo de estructura que vaya a analizar. Hablamos entonces también que para la obtención de las fuerzas sísmicas de diseño, que ya voy más adelante, debo conocer masa por gravedad, que es este, que es masa por gravedad. Eso es igual a W, al peso, ¿no? Al peso, exacto. Entonces, vean que el cortante sísmico de la base depende, o sea, esta fuerza sísmica con lo que yo acelero en la estructura, bueno, la resultante, ¿cierto? Va a ser función de qué? Del peso de la estructura y de este S sub A que viene de este periodo, que viene en mi gráfica del espectro de respuesta. Entonces yo debo, para conocer cuánto es la carga sísmica, que vean, es esta respuesta y que yo la puedo descomponer en los diferentes niveles de mi estructura, debo conocer el peso. Y para conocer el peso, debo saber qué es lo que tengo yo en cada nivel funcionando. Cargas muertas, cargas vivas, ¿sí? Y demás cargas gravitacionales que puedan influir. ¿Por qué? Porque cuando llegue el evento sísmico y estén estas cargas allí, ¿cierto? Pues va a poner a vibrarlas. ¿Cierto? Entonces, así es como nosotros vamos a hacer análisis de cargas sísmicas en función de un espectro dado por condiciones de sitio, de suelo, ¿cierto? Geográfica e de importancia. Tengo un espectro conociendo un periodo de la estructura, ¿cierto? Asociado a su rigidez. Tengo este S sub A, con ese S sub A y las condiciones de peso de la estructura, voy a obtener las cargas sísmicas, las reparto en cada nivel. Me da escalofrío cada vez que digo cargas sísmicas porque es que no es realmente unas cargas sísmicas. Es una aceleración que yo llego a hacer, a representar como unas fuerzas, como un sistema equivalente, como siempre le hemos dicho. ¿Sí? Pero bueno, ustedes me entienden. De esa forma es que podamos obtener unas cargas sísmicas nuevamente para que lo tengamos en cuenta. Paso 6, análisis de la estructura. Paso 7, desplazamientos horizontales. ¿Por qué? Porque como ustedes vieron en Cross, este man está involucrándonos de todo en esta presentación. Ustedes vieron en Cross, tengo un pórtico
1, 2, X niveles, me dijeron ustedes, 10 niveles queremos en el parcial, ¿sí? Y pues cada nivel va a tener un desplazamiento. ¿Qué ocurre? Pues que el sismo puede venir por un lado o puede venir por el otro lado. Mentira, el sismo no viene por acá. Me dice, oiga, el sismo cuando llega a la estructura me dice, oiga, ¿dónde es X? Deme la dirección, ¿dónde es X que voy para allá? ¿Dónde es Y? Entonces, no, el sismo llega por cualquier lado, pero yo lo descompongo de manera que tenga una componente con respecto a un sentido y con respecto al otro sentido. Nuestra estructura generalmente, desde el punto de vista ingenieril, la tenemos en un plano XY, ¿cierto? Por eso es que los proyectos arquitectónicos son tan interesantes porque nos ayudan como a abrir esa mente, que no sea solo plano XY, sino que podamos ver que hay ciertas inclinaciones y demás que hacen los proyectos muy agradables en cuanto a estética. Puede que a nosotros nos ponga ciertos inconvenientes estructurales, pero pues siguen siendo retos a solucionar. Entonces, si le aplico cargas a mi estructura, voy a obtener unos desplazamientos. Vean. Y si pues mi estructura no es regular en cuanto a planta, voy a tener unas torsiones, que es todavía más interesante. ¿Sí? Entonces ya calculamos las fuerzas laterales. Para calcular las fuerzas laterales tuvimos que haber definido las fuerzas gravitacionales. Para haber definido esos desplazamientos, debo conocer la rigidez de la estructura, ¿cierto? Vean que todo lo que estamos haciendo está entrelazado entre sí. Entonces, por eso les dije, empecemos ya con el proyecto porque ustedes lo tienen, deben tenerlo definido. ¿Sí? Y pues obtengo, en función de esas fuerzas, voy a obtener los diagramas, axial, cortante, momento, torsión, ¿cierto? En cada uno de los elementos, esos son los desplazamientos, miren el cross del parcial, tengo varias fuerzas, tengo un desplazamiento, otro desplazamiento, ¿sí? Como lo dijimos, si tengo unas fuerzas, pues me van a inducir unos desplazamientos. Y yo necesito controlar esos desplazamientos. Yo no puedo decir, le aplico las fuerzas y mi estructura aquí en el punto superior se me deforma 1 metro, 2 metros, y acá medio metro. Bueno, lo puedo decir, sí. Lo que pasa es que 1 metro, o si tengo aquí medio metro de desplazamiento relativo entre estos dos nudos, este muro puede que la columna lo alcance a tolerar con un determinado grado de daño, ¿sí? Pero el elemento no estructural, generalmente mampostería, que son elementos frágiles, ¿cierto? U otro tipo de elementos de acabados, pues no toleran ese tipo de desplazamientos tan excesivo, entonces se va a fracturar. Y como les dije, fractura, cae sobre la gente y eso son la mayor afectación que hay sobre las personas durante eventos sísmicos. Ese es como el problema más grave. Entonces, como no puedo decir que los desplazamientos sean tan excesivos, o sean excesivos, entonces pues me toca controlarlos con algo que llamo deriva, un límite de desplazamiento. Cuando yo controle eso, puede que la rigidez del edificio que yo haya supuesto inicialmente, o sea, asociado a secciones de vigas, secciones de columnas, me funciona o no me funciona. Si no me funciona, pues me toca devolverme y volver a calcular todo esto. Cargas, porque aquí, si cambio las secciones, pues el peso de la edificación me va a cambiar. Este peso de la edificación me va a cambiar. Entonces tengo que ser bastante cuidadosos. ¿Sí? Y todo esto, pues estamos resumiéndolos en que tengo un sistema de resistencia sísmica, dijimos, preocupémonos de momento por pórticos, tengo un grado de capacidad de disipación de energía asociada a una zona de amenaza sísmica, digamos que nos vamos a preocupar por este especial, ¿cierto? Asociado con zona de amenaza sísmica alta, tengo unas irregularidades, ya esto sí es particular de cada proyecto, en particular en alzado, en planta o en redundancia, y todo esto para saber mi estructura qué tanta energía disipa. ¿Por qué? Porque mi estructura se me va a deformar.
mis elementos se me van a deformar. Voy a tener una curva esfuerzo, deformación o carga de desplazamiento, ¿sí? Mejor, a nivel global. Y esa curva carga de desplazamiento me dice, oiga, su estructura el área bajo la curva me dice, su estructura le disipa X cantidad de energía. Miremos, comparémosla contra la energía que emite el evento sísmico. Ya después de eso, pues, cuando tengo todo calculado, ya cumplo con deformaciones, ya cumplo con resistencias y demás, pues entonces tengo unos diagramas cortantes, unos diagramas, momentos, ¿cierto? Y el paso siguiente es diseñar eso, ¿sí? Decir, tengo unas columnas, esas columnas para resistir esas solicitaciones, esas 20 toneladas que bajan, y ese momento de 10 toneladas metro, entonces tengo que ponerle 5 varillas, 10 varillas de media pulgada, 5 octavos de pulgada, lo que sea, y tengo que poner flejes espaciados cada X. Ya eso lo dejo para el próximo curso, ¿sí? De aquí, como les dije, esta salida, nuestros diagramas, como siempre en todos nuestros ejercicios de análisis, nuestras salidas van a ser diagramas cortantes, axiales, momentos, ¿sí? Van a ser la entrada para su próximo curso de diseño. ¿Qué me interesa también ver? ¿Qué es lo que pasa con la cimentación? Pues mi estructura no está en el aire, ¿cierto? Sino que voy a tener un efecto sobre el suelo. Entonces, necesito diseñar la cimentación. ¿Qué tipo de cimentación? Si es superficial, con zapatas, con placas, si es profunda, con pilotes, con caissons, ¿sí? En función de las recomendaciones que que el ingeniero geotecnista nos dé para el tipo de estructura, de acuerdo con el tipo de suelo. ¿Sí? Entonces nos toca estar siempre muy en contacto con el ingeniero geotecnista para que nos dé esas recomendaciones y nos diga y estar de la mano. Existe una mala práctica, creo yo, es que esto de aquí arriba se lo chutamos al estructural, esto de aquí abajo se lo chutamos, bueno, más bien este del suelo, se lo chutamos al geotecnista. Debería existir la interacción suelo-estructura, bueno, de hecho que existe, algunas personas lo hacen, la interacción suelo-estructura, donde realmente yo analizo las cargas, aplico las cargas y tengo un efecto de esas cargas sobre el suelo. De hecho, con el semillero que contamos aquí en la universidad, el que tengo a cargo, que por motivos de pandemia no hemos podido restablecer, pero esperamos pronto seguir generando proyectos e ideas, sobre todo para tesis. Ya han habido algunas tesis que han salido con muy buenos resultados, como parte del semillero. En ese semillero hemos hecho estos ejercicios de interacción suelo-estructura, con modelación en SAP y con unos resultados, digámoslo, interesantes, ¿sí? Yo puedo ver cómo es la transferencia de esfuerzos de la estructura acá a nivel hasta llegar a cimentación, ¿sí? Bueno, a cimentación y al suelo. Cómo le transfiere la carga como bulbos de esfuerzos aquí al suelo. ¿Sí? Entonces, no todo el mundo lo hace, pero digamos, la buena práctica sí nos diría, oiga, háblese con el geotecnista, estén en contacto como para ver que lo que le estoy dando yo, estas reacciones, y además que nosotros siempre diseñamos estos como empotramientos, ¿cierto? Estos aquí le ponemos unos apoyos empotrados y corre el programa y listo, y el programa corrió y me persigno y le creo los resultados que me da. Pero después aquí resulta que como esto es un apoyo elástico, entonces la carga axial que baja acá, pues induce una deformación. Entonces, si esa deformación también a su vez le devuelve unos efectos, como lo hemos visto, por deformaciones, ¿cierto? Deformaciones como asentamientos, deformaciones como el cross que vimos para el parcial, ¿sí? Esas deformaciones me inducen acciones internas. Entonces yo puedo ver que sobre estos elementos puede haber una mayoración de efectos cuando yo integro el efecto o el resultado del suelo en la modelación. La norma no me exige que lo haga. Me dice, oiga, usted diseñelo, póngale empotramientos y diseñelo.
y háblese con el geotecnista y el geotecnista también que le diga si es bueno o no es bueno y ya. Pero pues en el mejor deber ser de la ingeniería debería analizarse todo en conjunto. Esto ya lo habíamos visto. Me devolví. Elementos no estructurales, lo habíamos hablado, ¿cierto? Elementos frágiles que debemos de fijar en la estructura. Esos elementos no nos van a permitir unos desplazamientos tan altos, no van a ser dúctiles generalmente, ¿cierto? Entonces, puede que esos elementos sean los primeros que colapsen durante un evento sísmico. Puede que mi estructura me mantenga en pie. Pero pues pueden ahondar en este tema con el profe Said. Y ya pues pasamos a la revisión de los diseños. Actualmente la norma nos dice, oiga, ingeniero, lasallista y en general, usted cuando ya cumpla 5 años de experiencia profesional después de obtener su tarjeta profesional y o haya hecho un posgrado relacionado con estructuras, pues ya puede llegar a firmar planos, o sea, ya puede erradicar sus proyectos como tal ante alguna curaduría o puede ser revisor de diseños para proyectos donde el área sea superior a 2000 metros cuadrados. Entonces el diseño que usted haga tiene que chequearlo algún profesional colega suyo. Entonces el profesional, yo lo he hecho en varias oportunidades, eh, va y analiza lo que ustedes están haciendo. Yo voy a ser el revisor de sus diseños, cómo están analizando las cargas sísmicas, si están utilizando adecuadamente los parámetros, si están en zona de amenaza sísmica alta, intermedia, baja, como tal, ¿sí? Si están aplicando adecuadamente las fuerzas al modelo o no están aplicando. Todo eso tiene que haber evidencia, ¿sí? Entonces, hará sus comentarios, se incluirán, dirá que está bien, que está perfecto, y después sí se tramita ante la curaduría ya con el aval de otro ingeniero, que es una persona solidaria en responsabilidad con la persona que está presentando los diseños, porque está avalando y está diciendo, oiga, casi le apuesto a mi tarjeta profesional a que este diseño está bien planteado. Y ya después pasamos a materialización del proyecto. Construcción, supervisión técnica. En obras se van a presentar cualquier cantidad de condiciones, siendo sincero, puede que encuentren suelo diferente a la tipología que se planteó en el estudio de suelos. De pronto el ingeniero de suelos no era tan juicioso o puede que fuera muy juicioso, pero en los lugares donde realizó las pruebas no eran representativos a todo el lote, ¿cierto? De hecho, si ustedes, bueno, en su curso de fundaciones, ustedes van y revisan cómo es que deben repartir eh, las exploraciones y demás, de manera que se trate de caracterizar. Sí, aquí estoy siendo exagerado, pero en obra se pueden encontrar muchísimas cosas. Entonces, para que también, si ustedes, eventualmente algunos de ustedes estarán planteando pasantías, tengan presente que eso les puede pasar y es el día a día de un residente estar solucionando esos temas, que estoy haciendo una excavación y que el vecino me vino a decir que se le está hundiendo la casa, entonces que tenga cuidado. Todo eso para que lo tengan en cuenta. Bueno, y hasta aquí. Esto es como el panorama que nos espera en este curso. Particularmente, vamos a venir hasta el paso 9. Bueno, ni siquiera el paso 9 porque aquí ya estoy en diseño. Hasta aquí está este paso de 8 de verificación de derivas para obtener mis solicitaciones de diseño. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, Esa señor, hasta el momento no. es la ruta que vamos a seguir. No tengo la otra presentación. Esa es la ruta que vamos a seguir en este semestre, lo que nos queda de semestre. Ingeniero, una pregunta. Señor, Nosotros en el SAP vamos a tocar el tema que decías ahorita de suelos y cimentaciones. no, no lo vamos a tocar. No lo vamos a tocar.
pero voy a aprovechar este par de minuticos que nos quedan para mostrarles estos resultados que obtuvimos previamente, ¿sí? Como para que se motiven eventualmente desde el punto de vista investigativo. Hicimos un edificio, una geometría, una configuración regular donde vean que yo fui el arquitecto, se nota. Por eso digo que es mejor que ustedes consigan unos proyectos, unas columnas de determinadas secciones, vigas de 30 por 40, columnas de 50 por 50, 50 por 90, 1 metro por 1 metro. Ahí con ese mapa de colores. Y este es mi modelo. Entonces en mi modelo yo lo analicé inicialmente con bueno, yo me estoy casi apoderando del crédito, yo estuve dirigiendo esta investigación, ¿sí? Pero pues fueron unos chicos del semillero que me ayudaron. Inicialmente se modeló empotrado como se suele modelar, ¿cierto? Y pues obtuvimos unos resultados que los vamos a comparar, lo tradicional. Posteriormente, ¿qué hicimos? Dijimos, oiga, esos apoyos rígidos que modelamos en la parte inferior, donde son empotramientos, no tengo giros, no tengo desplazamientos. Si está apoyado sobre un medio elástico como es el suelo, pues debería considerarse esa posibilidad de formación. Entonces, pues aquí incluimos la cimentación, pues particularmente zapatas, ¿cierto? Y pilotes. Entonces, el suelo lo modelamos como unos resortes, como un material compresible. ¿Sí? Entonces, bueno, ya obtuvimos un resultado ligeramente diferente. Vean que la estructura es la misma, pero pues las condiciones de cimentación ya empiezan a involucrar el análisis de interacción suelo-estructura. Y después dijimos, oiga, pues sí, pues muy chévere los resortes y demás, pero ¿qué tal si realmente modelamos el suelo, que es todo ese macizo de sólidos, con las características propias del material, con su módulo elasticidad, pues para garantizar su compresibilidad? Entonces quitamos los resortes, allá están embebidos los pilotes, ¿cierto? Garantizando la unión de los nudos y creamos un macizo de suelo para ver cómo es su comportamiento. ¿Y a qué resultados llegamos? Vean, este es un corte donde están bajando los pilotes. Resulta, pues aquí no nos permitió simular ningún tipo de condición de fricción entre el pilote y el suelo. Entonces la carga está bajando como un axial. Lo que pasa es que estamos diciendo cargas gravitacionales. Todas las cargas gravitacionales van a llegar y se van a apoyar por acá. Vean que estoy bajando todas las cargas acá a un determinado nivel. Ahí dijimos que el macizo de suelo era uniforme. Pudimos haber pensado en análisis multicapa eventualmente, ¿cierto? No fue este caso, pero pues vean que ahí estamos haciendo una transferencia de la estructura al suelo. Sí, y por allá abajo el nivel de fundación, donde el ingeniero tenista nos dijo, baje esos pilotes 15 metros, 20 metros, y los bajamos allá. ¿Por qué? Porque es que allá está la roca, entonces van a trabajar mejor allá. ¿Listo? Sí, señor. Dijimos nosotros, hagamos caso. Usted es el que sabe de suelos, nosotros nos dedicamos a ver cómo es el comportamiento de la estructura. Vean, y ante cargas laterales, ante cargas sísmicas, pues el suelo también presenta una respuesta. Hay una transferencia de efectos de la estructura porque estoy aplicando solamente el sismo, las cargas sísmicas a la estructura, y ahí encontramos una respuesta en ese macizo de suelo. ¿Sí? Que si el efecto es grande o es pequeñito, bueno, pues ya es un tema que entramos a validar. Puede que tenga muchos colores, pero la escala sea muy pequeña, entonces diga, no, el efecto es muy bajito. Pero aquí estamos permitiendo establecer un comportamiento del suelo ante unas cargas sísmicas. Y vean que hay como una propagación, ¿cierto? O más bien una reducción, que a medida que se aleja la estructura, pues la propagación se desvanece. Y hablándolo a nivel de deformaciones, aquí tengo diferentes columnas. Pensemos la columna B, que es una columna lateral. Miremos.
Modelo 1, modelo 2 y modelo 3. El modelo 1 es el azul. Recuerden que el modelo 1 es el empotrado, azul continuo. Entonces el modelo 1 empezó en 0 y estos son los desplazamientos de cada piso. Preocupémonos por las líneas continuas nomás. En el modelo 2, donde estaba poniendo los resortes, vean que el desplazamiento al inicio, pues ya no fue 0, sino que fue alguito, se movió un poquito, no mucho, un poquito, ¿sí? Y eso implicó que las deformaciones en los niveles superiores, los desplazamientos en los niveles superiores también se amplificaran. En el primer caso yo tenía un desplazamiento máximo de 20 milímetros, aquí estoy llegando casi a 30. Y cuando hice el modelo de interacción suelo-estructura, vean que la base, solo la base, o sea, a nivel de cimentación, bueno, a nivel superficial, la base se me desplazó 15 centímetros, ahí estoy redondeando. Milímetros. Sí, bueno, son estructuras muy rígidas, pero si lo comparamos con respecto a esto, pues ya tengo unos resultados de desplazamiento interesantes. Obviamente de ahí para arriba, pues también se siguió desplazando. Entonces, para que veamos cómo esta interacción entre suelo y estructura me empieza a mostrar efectos sobre la estructura como tal. Y eso que aquí no vimos, que habría sido interesante haber planteado lo que ocurría a nivel de acciones internas. Cómo eran inicialmente con el pórtico, con el modelo 1, y a qué se llegaba con el modelo 3. Seguramente que por esa condición de desplazamientos me incrementaban los valores de axial, cortante, momento en los elementos. Entonces me tocaría seguramente diseñar con unas mayores secciones eventualmente o con mayor cantidad de refuerzo. Entonces, ahí es como una inquietud para que vean desde la investigación qué podemos llegar a encontrar. Y digamos que esta temática es bastante interesante. Puede que haya otros programas que me permitan simular mejor interacción sobre estructura, pero como aproximación está interesante. Esto después con el ingeniero Martín, creo que estuvimos haciendo algún análisis en otro programa donde solamente trabajaba análisis plano y encontrábamos unos resultados cualitativamente parecidos, ¿sí? De cómo la transmisión de fuerzas al nivel de, bueno, al terreno, que él desde geotecnia es lo que se enfoca en investigar. Bien, chicos, este es el panorama entonces. Hacia allá vamos, no sé si hay alguna inquietud. Hoy, charlita informativa, muy light, así como para que nos descarguemos un poquito, ya pensemos en el parcial y la semana entrante vamos a iniciar con toda con el proyecto. ¿De acuerdo? ¿No hay inquietudes? Inge, era para mostrarle otra opción de planos, que su merced nos había dicho que sí teníamos otra. Ok, listo. Vale, listo, ya compartimos nuevamente. Ingeniero, qué pena una pregunta. ¿Será que después de ellos podremos mostrarle las modificaciones de lo del plano y eso? Listo, perfecto. Gracias. Inge, aquí encontramos otro plano, pero pues es también sucesivamente en la casa. Tiene